Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Sucesos. Miércoles 5 de diciembre, bienvenidos, gracias por estar con nosotros en la señal de Radio Sucesos y Telesucesos. Y bueno, para hoy los invitamos a que nos acompañen hasta las 9 de la mañana. Tenemos un programa completo, estaremos conversando vía telefónica con Clever Jiménez acerca de esta amenaza de bomba que existe en su contra, una denuncia muy grave que han hecho y que en breve comenzaremos con Clever Jiménez, quien está en Zamora Chinchipe. También estaremos conversando con Fernando Carrión, un estudioso de Quito, el arquitecto, sobre la crisis de representación política que ha llevado también al fin de las fiestas de Quito, una decadencia de las fiestas de Quito. Quizás pues ustedes tengan otra lectura. Estaremos conversando con él acerca de ello. También con Galo Lara y las razones del encarcelamiento de Carolina Llanos, que a su criterio no tienen pruebas. Y también en nuestro segmento Miércoles de Ciencia con el doctor Edgar Cándoles, profesor titular en el Departamento de Ingeniería Energética e Ingeniería Termofísica de la Universidad Tsinghua en China, también ingeniero mecánico de la Escuela Politécnica Nacional. El tema será cómo las condiciones de sedimento de los ríos del Ecuador influyen en el diseño de las turbinas hidráulicas. Eso en el Miércoles de Ciencia, así que invitados todos que nos acompañen hasta las 9 en punto. Amigos, también les recuerdo, el pico y placa rige para las placas terminadas en 5 y en 6. También tienen sugerencias, comentarios, por supuesto, son bienvenidos. Les invito a seguir en nuestra cuenta de Twitter, @radiosucesosec. También, por supuesto, sus interacciones las sugerimos con el hashtag Noticiero Sucesos. Todas sus preguntas, sus dudas serán absueltas a través de este hashtag en nuestras redes sociales. También pueden escucharnos desde cualquier parte del mundo a través del portal web www.radiosucesos.fm. Si desean interactuar con nuestros invitados, también agradecemos sus llamadas en cabina al 246-8427. Les recuerdo que este programa llega a ustedes gracias al gentil auspicio de NetLife, el único internet de ultra alta velocidad por fibra óptica que llega directo hasta tu hogar. También las tarjetas Banco Pichincha. Con tus tarjetas Banco Pichincha aprovecha los martes y jueves de beneficios de multicines con 2x1 en entradas y agrandas tu canguil gratis. Banco Pichincha, en confianza. También la Agencia Metropolitana de Tránsito, Chaide, porque descansar es más que dormir. Mazda CX5, encuéntralo desde 39.990, las cuotas más bajas del mercado. Mazda desafía lo convencional. También Mall El Jardín, acumulas $25 en facturas y participas en el sorteo de un Kia Stinger deportivo. Si pagas con Pacífica, recibes triple cupón. Así iniciamos. Mi nombre es Verónica Larrea, encantada de estar con ustedes, así que les doy la bienvenida. A continuación, el editorial del día. Bien, las 7:05 de la mañana y justamente voy a leer un editorial de Fernando Carrión que escribe en Diario El Comercio y se titula Decadencia de las fiestas de Quito. Más adelante vamos a conversar con él sobre este aspecto. Quito vive un vacío político-cultural que se expresa también en la decadencia de sus fiestas. Hay que reconocer que todas las sociedades requieren periódicamente de un momento de efervescencia colectiva que transgreda la vida cotidiana sobre la base, segunda mata, de un ritual de consenso que realmente reafirme sus creencias y tradiciones. Este momento festivo se constituyó hace aproximadamente 70 años, cuando el diario Últimas Noticias y las élites quiteñas construyeron un consenso alrededor de dos ideas. Fuerza, la del origen de la ciudad, venida del imaginario de la españolidad, propio de su fundación, del carácter colonial de su centro histórico y de la fiesta de los toros que llegó porque en el invierno español no se podía hacer corridas, y la de la incorporación de la población de los barrios de la ciudad al disfrute y goce de esta celebración. Ese ritual entra en crisis con el cuestionamiento del consenso que se construyó a través de tres elementos históricos. Primero, del sentido de la pluriculturalidad de la sociedad. Segundo, del ambientalismo que defiende los animales, los toros. Y tercero,
de las reivindicaciones feministas que debaten los reinados de belleza. La fiesta popular del barrio se transforma en tarima ambulante, chivas, y el sentido social de la misma se municipaliza. Estos cuestionamientos a la conmemoración toman forma de disputa a través del discurso oposición-oficialismo sur-norte y pelucones popular. O sea, el relato estigmatizador termina por sepultar al consenso sin producir nada alternativo, porque la revolución ciudadana nunca entendió los espacios locales, asestando un golpe cultural a la ciudad del que hasta ahora no se repone. En la alcaldía de Rodas, la crisis de la fiesta se acentúa debido a una doble situación. Una concepción sustentada principalmente en conciertos, que son quitonía, donde la población se convierte en observadora de un espectáculo y no en actora del sentido de la misma, donde el pregón es el primer concierto de la temporada. A esto se suma la reducción del presupuesto por el efecto de la metrodependencia. En 2014 el fondo fue de $4.4 millones, que sirvió para atraer a Sting, con los resultados conocidos. Posteriormente, cada año se reduce el fondo y el perfil de los concertistas para llegar a este año con un presupuesto de $800,000. Esto es solo el 16% con el que arrancó su administración. Frente a esta decadencia hay que plantearse su refundación, iniciando con la convocatoria a un gran encuentro de historiadores, antropólogos, sociólogos, economistas, comunicadores y empresarios con la finalidad de debatir y reflexionar alrededor de una propuesta colectiva que supere esta decadencia dolorosa. Hemos presentado el editorial del día. Y vamos con la información del día. La Asamblea Nacional deberá conocer la renuncia irrevocable que presentó ayer María Alejandra Vicuña a la vicepresidencia de la República, cargo que ocupó por cerca de 11 meses y al que llegó tras ser propuesta por el presidente Lenín Moreno. Así lo aseguró desde el Palacio de Carondelet el secretario particular del presidente Juan Sebastián Roldán, citado por Diario El Universo. La renuncia no le corresponde aceptar al presidente de la República. Es la Asamblea Nacional el ente nominador de esta persona como vicepresidenta y esa misma asamblea es la que tiene que tomar una decisión al respecto, dijo Roldán. El funcionario no mencionó nombres de posibles reemplazos que deberán ser propuestos por Moreno al Parlamento para que se escoja el reemplazo de Vicuña. María Alejandra Vicuña, recordemos, renunció a la vicepresidencia de la República, despacho que ocupó desde enero pasado cuando fue designada por la Asamblea Nacional en reemplazo de Jorge Glass Espinel, condenado por este caso de Odebrecht. Y lo escribió así en su Twitter: presento la renuncia a mi cargo, pues prefiero que él pueda contar con alguien más para que asuma definitivamente las grandes responsabilidades que me encargó. Así dijo Vicuña, también en una carta publicada ayer. El país no merece esta inestabilidad, por lo que presento la renuncia a mi cargo como vicepresidenta. No me voy a prestar a que se abone a rumores de muerte cruzada, de renuncia del presidente o de grave conmoción interna. Toda acción es en beneficio de los ciudadanos, escribió la ahora ex vicepresidenta. El presidente de la República, Lenín Moreno, le había quitado las funciones, mas no el cargo de vicepresidenta, el lunes. Así pues, había delegado sus funciones al secretario general de la presidencia, José Augusto Briones. Vicuña también pidió licencia el lunes y hasta el 31 de diciembre para organizar su defensa ante la denuncia por haber solicitado aportes a sus colaboradores cuando era asambleísta, según dijo, para financiar el movimiento Alianza Bolivariana Alfarista. Pues ahora con esta renuncia se busca vicepresidente.
La felicidad se encuentra en emprender actividades que valgan la pena. Pero solo existe una persona que podrá decirte con certeza lo que te hará feliz. Tú mismo. (12) Protege y mejora tu medio ambiente. Mantén una buena apariencia. Algunas veces no se les ocurre a ciertos individuos, ya que no tienen que pasar los días contemplándose a sí mismos, que forman parte del escenario y la apariencia de los demás. Y algunos no se dan cuenta de que otros los juzgan basándose en su apariencia. Aunque la ropa puede ser costosa, el jabón y otros artículos para el cuidado personal no son tan difíciles de obtener. Las técnicas a veces son difíciles de encontrar, pero pueden desarrollarse. En algunas sociedades, cuando son bárbaras o se degradan mucho, Puede incluso llegar a estar de moda tener una apariencia desagradable ante el público. De hecho, esto es un síntoma de falta de respeto por uno mismo. Uno puede desaliñarse mucho al hacer ejercicio y trabajar. Pero esto no impide asearse después. Y, por ejemplo, algunos trabajadores europeos e ingleses mantienen un buen estilo en su apariencia aún mientras trabajan. Nos damos cuenta de que algunos de los mejores atletas se ven bien a pesar de estar empapados en sudor. Un medio ambiente desfigurado por gente desaliñada puede tener un sutil efecto deprimente en nuestro estado de ánimo. Estamos de regreso a las 7:15 en punto. Les recordamos que este espacio radial también se televisa a través de Telesucesos. Se transmite en Canal 29 UHF, en señal digital 29.1 HD, TV Cable Canal 73, Claro TV Canal 43, en Facebook en tiempo real como Telesucesos Quito. También, por supuesto, están habilitadas nuestras redes sociales para que puedan hacer sus comentarios y sugerencias. En Twitter nos encuentran como @radiosucesosdc, con el hashtag Noticiero Sucesos, todos sus comentarios. Bueno, hace un momento les había comentado que teníamos un diálogo con Clever Jiménez. Lamentablemente no hemos podido comunicarnos con él. Él está en Zamora Chinchipe en estos momentos. Y la noticia que acontece, y que porque la habíamos convocado a Clever Jiménez, es por unas denuncias de amenaza, tanto a Clever Jiménez como a Fernando Villavicencio. Y por ello, pues, hemos pedido a Fernando Villavicencio que se comunique con nosotros y que nos atienda esta entrevista telefónica que muy amable ha concedido. El asunto es el siguiente. La Policía Nacional ha reportado que Fernando Villavicencio y Clever Jiménez tienen encima una amenaza de un atentado con explosivos. Esta noticia de la amenaza partió desde Colombia. Según versión de las más altas autoridades ecuatorianas, un individuo se acercó a un grupo de policías ecuatorianos en la ciudad de Tulcán y les informó que grupos irregulares estaban preparando una serie de atentados en contra de varios personajes públicos y autoridades del Ecuador, y que uno de estos atentados sería con explosivos en contra de Villavicencio y Jiménez. El informante había mencionado que podía seguir aportando con información, pero la condición que pedía a los policías era que se le permitiera transportar droga sin restricciones desde Colombia al Ecuador. Esto había ocurrido el 22 de noviembre de este año. Esto lo publica el portal Focus, el portal de periodismo de investigación que dirige Fernando Villavicencio. También ese mismo día, Fernando Villavicencio había presentado una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado en contra de Correa, Rafael Correa Delgado y otros 40 funcionarios por el ilegal allanamiento de su casa y el despacho del ex asambleísta Clever Jiménez y el robo de sus pertenencias la noche del 26 de diciembre del 2013. Pese a la gravedad de esta amenaza, que no tiene una razón convincente, se guardó silencio, menciona este portal, y no se informó a las posibles víctimas sobre esta información. 7 días después, el 29 de noviembre, recién se hizo un parte informativo que llegó a las manos de la Comandancia de Policía y a conocimiento de la ministra del Interior.
El portal La Fuente de Periodismo de Investigación también relata que por precaución y siguiendo el procedimiento legal, la policía del Ecuador presentó una denuncia urgente ante la Fiscalía General para que empiece una investigación penal sobre esta amenaza. Y se ha decidido avisar a las personas mencionadas, es decir, a Fernando Villavicencio y a Clever Jiménez, que ahora pues este hecho ya es público. En la noche del viernes 30 de noviembre, Fernando Villavicencio recibió la llamada del comandante general de la policía, en la cual se le informaba de esta situación y anunciaba que el caso estaba ya en manos de la Fiscalía para una investigación correspondiente. Un fiscal justamente llegó a su casa y mostró a su familia la información proporcionada por la policía. Es una información sumamente grave, según se desprende del contenido del informe policial. De acuerdo con el referido informe, estos explosivos ya habrían entrado al Ecuador. Así pues, damos la bienvenida a Fernando Villavicencio, que ha tenido la gentileza de atender esta llamada telefónica. Fernando, gracias por estar con nosotros. Y bueno, el Ecuador lo escucha sobre esta grave amenaza a la que ha sido usted sometido junto a Clever Jiménez, una grave amenaza de una posible bomba en su contra. Buenos días, Berito, y buenos días a todos. Lo primero que debo explicar al país y a la prensa son las razones para haber hecho pública esta grave amenaza y situación en la que estamos Clever Jiménez y quien habla. Varios colegas periodistas hicimos una evaluación del caso y tras conocer los documentos que establecen un silencio inexplicable de 8 días desde que la policía recibió esta información grave hasta que el señor comandante general tuvo a bien llamarme a mi teléfono, nos ha preocupado sobremanera y esa, entre otras razones, explica la decisión de hacer público y no guardar la reserva que tanto la Fiscalía como la policía nos ha solicitado. Quiero que el Ecuador recuerde lo que ha pasado con los 3 colegas de diario El Comercio, y justamente uno de los elementos que se observa y se cuestiona es justamente el hecho de haber mantenido en reserva durante algún tiempo esta gravísima información. Yo debo decir que no es un tema que yo haya recibido una amenaza. Esta es una información proporcionada por el comandante general de la policía en una llamada que hizo a mi teléfono y consta en un parte policial reservado en la Fiscalía General del Estado, remitido el día 29, es decir, 7 días después de que la policía recibió esta información, donde se señala que efectivamente existiría un plan para atentar contra la vida de Clever Jiménez y Fernando Villavicencio con explosivos y que los explosivos ya estarían en el país. Es decir, no es una amenaza en Twitter, no es cualquier cosita, es un tema muy serio y reitero, yo me preocupo y exijo a la policía, al comandante de la policía y a la ministra del Interior que explique las razones para haber mantenido en reserva durante 8 días. Durante 8 días recién las víctimas posibles fuimos advertidos de esta información. También debo decir que ya he pedido, en el marco de esta indagación previa que está abierta, que se llame a declarar al comandante de la policía y a todos los oficiales que están a cargo o que recibieron de origen esta información. Fernando, justamente en esta nota que publica La Fuente Periodismo de Investigación, esto ocurre el 22 de noviembre. A usted se lo alerta el viernes 30 de noviembre a través de una llamada telefónica. ¿Qué pensar de este caso? ¿Qué opina también su compañero Clever Jiménez y qué medidas han tomado para cuidarse sobre esta posible amenaza, sobre este posible atentado en su contra con explosivos? No solo a usted, sino también a autoridades del Ecuador, a personajes públicos del Ecuador. Bueno, lo primero, y debo reconocer, fue la actitud de la policía, del propio señor comandante, que a raíz de la llamada se dispuso un operativo del Grupo de Intervención y Rescate, de la Unidad Antiexplosivos, en mi casa, en el sector. Eso sí, debo reconocer que la policía este momento está ofreciendo protección y desde el momento en el que me informaron, estuvo conmigo y está conmigo la policía. También el día de ayer he sido
suscrito un acuerdo con la Fiscalía General del Estado en el marco del sistema de protección de víctimas y testigos, y la Fiscalía General del Estado también está garantizando la seguridad personal de mi familia, y entiendo que lo propio está ocurriendo con Clever Jiménez. Sin embargo, de acuerdo con la magnitud y la temeridad de esta posible acción, no dejo de preocuparme por este silencio inexplicable de 8 días. Y también es importante decir que el país conozca que yo no tengo enemigos personales por acciones personales, no tengo deudas, no tengo ningún saldo pendiente con nadie. Lo único que hago y que he hecho en mi vida es ejercer el periodismo, ejercer un periodismo crítico, un periodismo valiente, haber destapado muchísimos casos de corrupción, y como señala la nota de los 3 portales de Plan B, La Fuente y Mil Hojas, esta información se origina el 22 de noviembre del 2018, el mismo día en que presenté una acusación penal en contra de Rafael Correa y más de 40 exfuncionarios y operadores de justicia por el violento e ilegal allanamiento a mi casa ocurrido en diciembre del año 2013 y a la Asamblea Nacional, al despacho justamente de Clever Jiménez, acción violenta en la que procedieron a robarse. Por eso estamos acusando a Correa de robo calificado, toda vez que la Corte Nacional de Justicia nos declaró inocentes, es decir, declaró que no existía tal hackeo y tal divulgación ilegal de información. Es decir, lo que hubo fue un robo de información por parte del Estado, a petición de Rafael Correa y Alexis Mera, para impedir que la sociedad, que el país conozca los gravísimos casos de corrupción. Debo decir, se llevaron 8,000 documentos en mi computadora, la mayor parte de esa información vinculados a gravísimos casos de corrupción que ahora el país ya conoce. Ahora, Fernando, quizás esta situación, esta advertencia que hace este individuo en Tulcán a policías ecuatorianos, ¿tiene algo o podría pensarse que está relacionado con estas denuncias que usted ha hecho, tanto las denuncias de los casos de corrupción, del tema petrolero y de tantos casos que ha investigado, sino también por este hecho específico sobre el allanamiento ilegal a su casa? Mire, yo voy a hablar de 2 escenarios posibles, que es lo que yo veo. Si esta amenaza es real y se origina en grupos irregulares de Colombia, porque en el parte policial no habla de una persona, habla de grupos de Colombia. Si esto es real, es gravísimo. Pero si esto fue montado para intentar amedrentar a Jiménez de Villavicencio, para generar el mismo miedo que generó el Correato con una brutal persecución en mi contra, también es gravísimo. Porque lo que se está buscando es en un escenario generar un ambiente de terror en el Ecuador, ¿sí? Un ambiente de desestabilización política y de caos, y en el segundo, generar un ambiente de impunidad para que el país y la justicia no puedan llevar adelante las acciones en contra de la delincuencia organizada. ¿Quieren que Villavicencio se calle? ¿Por qué? Porque estamos destapando gravísimos casos de corrupción como Coca-Cola Sinclair, como Petrochina, como el caso Singue. Porque, Verónica, hasta el día de hoy, ya vamos 18 meses de gobierno de cirugía mayor, no se ha hecho ni siquiera un curetaje con una curita. ¿Sí? No hemos ni siquiera paracetamol. Peor aún hablar de la cirugía mayor. No se ha recuperado un solo centavo de los 70,000 millones de dólares que este país fue asaltado. Es decir, todo el tema de la lucha contra la corrupción y contra la impunidad es un tema pendiente. Entonces, hay sectores y hay grupos de poder mafiosos que están interesados en que Villavicencio se calle. Eso es evidente. Y hay otros que quieren callarlo. No es la primera vez. Yo he sido víctima de más de 9 acciones judiciales, de una persecución brutal, allanamientos, juicios, intentos de incursión violenta y armada en Sarayaco, exilio. Es decir, no hay nombre para lo que han hecho conmigo, con Clever Jiménez. Y esto no para. O sea, ya paren. ¿Por qué les duele tanto? Yo, este rato, mi vida, la vida de Clever Jiménez, de nuestras familias, está en manos del gobierno de Lenín Moreno. Y lo que nos pase a mi familia, a la familia de Clever Jiménez, y a Clever y a mí personalmente, es de responsabilidad de la ministra del Interior, del presidente Moreno, del comandante de la policía.
Esta no es una amenaza cualquiera. Yo no me he inventado esta amenaza, ni he recibido yo ninguna amenaza. Es una información de la Policía Nacional. Ahora, ¿qué pensar de esta información que le ha presentado la policía? Ellos le han mostrado los datos que tienen recabados y por qué pensar que es sumamente grave esta situación y no se queda en una simple amenaza o en un montaje como podría quizás pensarse. Berito, yo leí el parte firmado por el comandante general de la policía, donde con el carácter de urgente pide a la fiscalía, a la fiscal Ruth Palacios, iniciar una indagación previa de urgencia. Y es en el parte policial donde se dice que esta información proviene de grupos de Colombia que van a atentar contra la vida de Jiménez y Villavicencio con explosivos, ¿sí? Con explosivos, y que los explosivos ya están en Ecuador. Así de grave es el parte policial. Muy bien, ¿qué piensa hacer entonces, Fernando? ¿Continuar con su vida normal? ¿Qué le han pedido las autoridades sobre esta situación? Vea, Berito, yo ya he nadado el Amazonas, no me voy a morir en orilla. Es decir, los que quieran callarme, que vuelvan a dormirse. Yo no me voy a callar. ¿Sí? No tengo razón. Lo único que puedo hacer es hacer lo que siempre he hecho, es luchar por la verdad y por la justicia. Como periodista a mí no me van a callar, ¿sí? Porque es lo único que pueden hacer, silenciar a periodistas. Ya mataron a 3, ahora quieren matar a otro periodista. Pues yo no me voy a quedar callado. Y reitero, la suerte, la vida de nuestras familias, de la familia de Clever y mía, está en manos de la policía del Ecuador, del gobierno de Lenín Moreno. Ellos sabían desde el día 22 de noviembre que había esas amenazas. Y ahora la Fiscalía tiene la obligación de investigar. No es un caso aislado. Muy importante, esa es la palabra de Fernando Villavicencio. También hay un tuit de Clever Jiménez, quien no pudo contactarse con nosotros en esta entrevista. Seguro lo estaremos agendando para otro día. Y pues él dice en su cuenta de Twitter: otra vez se equivocaron, seguro son simples amenazas. Sin embargo, y si fuera cierto, nada impedirá que continúe cumpliendo con la patria. Mis valores, mis principios, mis ideales son inmortales. Ese sentimiento pues comparte también Fernando, como nos ha dicho en esta mañana. Fernando, estaremos entonces contactándonos con usted, dando seguimiento a esta grave amenaza y pues mucha suerte con todo lo que haga. Bueno, suerte deseo. Gracias, Berito. Un abrazo. Muchas gracias a Fernando Villavicencio por este contacto telefónico respecto a esta amenaza, sobre esta alerta que han recibido sobre las autoridades del Ecuador de un posible atentado con explosivos en contra de Fernando Villavicencio, de Clever Jiménez. Así que esto estamos en alerta también. Amigos, son las 7:30, vamos a ir a una breve pausa y estaremos ya conversando con Fernando Carrión acerca de Quito. ¿Qué pasó con las fiestas? ¿Por qué hay tanto candidato? ¿Qué nos dice su análisis? Vamos enseguida con ello.
La felicidad se encuentra en emprender actividades que valgan la pena. Pero solo existe una persona que podrá decirte con certeza lo que te hará feliz. Tú mismo. Felicidad. La verdadera alegría y felicidad son valiosas. Si no sobrevivimos, no podemos lograr alegría y felicidad. Es difícil tratar de sobrevivir en una sociedad caótica, deshonesta y que por lo general es inmoral. Cualquier persona o grupo trata de obtener de la vida tanto placer como les sea posible y de estar tan libre de dolor como les sea posible. Tu propia supervivencia puede estar amenazada por las malas acciones de quienes te rodean. Tu propia felicidad puede volverse tragedia y pesar a causa de la deshonestidad y mala conducta de otros. Estoy seguro de que puedes recordar ejemplos en que esto realmente sucedió. Tales injusticias reducen tu supervivencia y dañan tu felicidad. Eres importante para otras personas. Te escuchan. Puedes influir en otros. La felicidad o infelicidad de otras personas a quienes podrías nombrar es importante para ti. Usando este libro y sin que te sea muy difícil, puedes ayudarles a sobrevivir y a llevar vidas más felices. Aunque nadie puede garantizar que otra persona pueda ser feliz, se pueden mejorar sus posibilidades de supervivencia y felicidad. Y al mejorárselas de ellos, también las tuyas se mejorarán. Tienes el poder de señalar el camino a una vida menos peligrosa y más feliz. Amigos, estamos de regreso a las 7:35 de la mañana. Hoy es para sorprender a alguien y los jueves son para un estreno porque con tus tarjetas Banco Pichincha tienes 2x1 en tus entradas y un canguil gratis en multicines. Con tus tarjetas Banco Pichincha los jueves son para un estreno, así que ya lo saben. También la cooperativa 29 de octubre, la 29 son alas que transforman vidas, crédito para microempresarios, para vivienda, viajes, salud y compra de vehículo, además cuenta de ahorros, inversiones, tarjeta de débito, servicio médico y esequial, seguro de vida, transferencias en línea y mucho más. La 29 son alas que transforman vidas. Y esta Navidad un Kia Stinger puede ser tuyo y More el Jardín lo hace posible. ¿Cómo puedes participar? Acumula $25 en facturas y si pagas con Pacificar, recibes triple cupón. Promoción válida del 15 de noviembre al 6 de enero del 2019. El sorteo será este 7 de enero del 2019. Y noticias sobre Quito en este 5 de diciembre. Los taxistas, mucha atención, anuncian que radicalizarán sus protestas. Esto lo titula Diario La Hora. Tras el fallido paro que anunciaron la semana pasada los taxistas de Pichincha, buscan mantener asambleas con federaciones de otras provincias y así anuncian que radicalizarán las protestas a partir de la próxima semana, pero lo quieren hacer a escala nacional. Su pelea ya no es solo por el proceso de aprobación de nuevos cupos, sino también en rechazo al funcionamiento de aplicaciones como Uber o Cabify. Fernando Valdés, dirigente del taxismo ejecutivo de Pichincha, dijo que el espaldarazo que el alcalde Mauricio Rodas dio a las aplicaciones les preocupa. Con eso se está promoviendo que ellos trabajen a libre albedrío. Valdés además comentó que ya cuenta con el apoyo de federaciones de Imbabura, Cotopaxi y Guayas, donde se estarían regulando este servicio de transporte, así que muy atentos de lo que pueda suceder la próxima semana con los taxistas en Pichincha.
Y bien, estamos ya con Fernando Carrión, quien ha hecho varios análisis respecto a la crisis de representación política y también a este tema de una crisis de las fiestas de Quito, una decadencia, como lo plantea y como lo habíamos leído en el editorial de esta mañana. Y bueno, voy a leer una parte de un artículo que escribe Fernando Carrión, me pareció muy pertinente en esta época electoral o preelectoral, digámoslo, es la abundancia de candidatos. Y él dice, pues la crisis multidimensional de Quito se evidencia en el anacrónico modelo de gestión del presupuesto metrodependiente y del marco institucional de secretarías, direcciones, empresas, administraciones zonales, sobrepuestas la ausencia de una visión de futuro expresada en la inexistencia de un proyecto de ciudad, justamente las inadecuadas infraestructuras de transportes que no tienen un sistema integrado, multimodal, también la basura que no recoge ni la que produce, los efectos del cambio climático expresados cíclicamente en sequías, en incendios, inundaciones, deslaves y la obsoleta estructura productiva venida de la sustitución de importaciones. A este patético cuadro debe sumarse una aguda crisis del sistema de representación, y es que el Ecuador tiene 21 organizaciones políticas nacionales, la provincia de Pichincha 28. Esto significa que en Quito existen 49 actores políticos que se expresarán en las elecciones de marzo. Este proceso simultáneo de atomización, localización de la política conduce a una superabundancia de candidatos, lo hemos visto ya, como evidencia en la presencia de mujeres candidatas, entre ellas pues está Daniela Chacón, María Luisa Maldonado, Ivonne von Lipke, que es independiente, María José Carrión, de la fracción morenista, Natasha Rojas, también María Sol Corral. También entre los hombres está Víctor Huerazo, César Montúfar, Paco Moncayo, Juan Carlos Holguín, Patricio Zuquilanda, Jorge Yunda, Mauricio Pozo, Pablo Dávalos, Javier Buendía. También se conoció de Juan Carlos Solines. Una abundancia de candidatos, una veintena de candidatos. Así pues le damos la bienvenida a Fernando Carrión, quien no está de candidato, sin embargo, pues conoce bastante a Quito, quiere mucho a Quito. Fernando, ¿qué decir de esta abundancia de candidatos también a propósito de estas fiestas de Quito que al parecer están en decadencia? Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo cordial, obviamente, a toda la audiencia. Sí, yo creo que Quito está viviendo una de las horas más complicadas de su historia, al menos reciente. Me da la impresión que es una ciudad que perdió el rumbo, que no tiene claridad hacia dónde camina. Y esto es consecuencia de varias aristas que, bueno, en el artículo que se acaba de leer se señalan. El tema de la representación política, tener 49 actores políticos en una ciudad de 2.800.000 habitantes es francamente una locura. Colombia, que tiene 48 millones de habitantes, tiene 20 partidos políticos, es decir, nada que ver. Esto hace que la representación de los intereses de la sociedad sean altamente difusos. Pero no solo eso, también está el tema del modelo de gestión, un modelo de gestión que se viene incubando desde hace aproximadamente unos 10 años, que es en absoluto eficiente. Lo que estamos viendo, por ejemplo, alrededor del tema de la recolección de residuos sólidos, la basura, es clarísimo un problema del modelo de gestión. No se sabe si estamos contenerizados o no. No se sabe cuántas empresas de recolección de basura existen. El costo de la recolección de basura es mucho más cara aquí que en Guayaquil. Entonces son una serie de elementos que nos están mostrando justamente el gran problema que tiene la ciudad de Quito. Ahora, este problema se acentúa con tantos candidatos, con tanta abundancia de candidatos, y como lo plantea en este artículo, Fernando, quizás la persona que gane no tenga todo el apoyo de la ciudad. Bueno, ese es el otro problema. Uno podría suponer que en un proceso electoral como el que estamos viviendo se podría procesar esta crisis de representación, porque una elección lo que construye es precisamente representación de proyectos. Pero si nosotros vamos a tener más de 20 candidatos y vamos a tener un promedio, yo el otro día haciendo un juego que no tiene nada que ver con la realidad, ponía 4 o 5% de promedio, eso significa 80-85% de la votación, y la diferencia son los votos nulos y blancos que siempre existen. Y esto daría lugar a que el próximo alcalde tenga máximo un 30%
de representación, lo cual significa automáticamente que el 70% está en contra. Entonces aquí va a haber una crisis de legitimidad muy fuerte. A eso se añade el hecho de que con esta dispersión del voto probablemente vamos a tener 5 o 6 bloques en el Consejo, que también va a ser muy difícil llegar a acuerdos. El Consejo actual, cuando se constituyó en el proceso electoral pasado, fueron básicamente 3 bloques. Uno que fue Alianza País con 11 concejales, 2 el grupo Suma Vive con 10 y un concejal de Creo. Es decir, habían 3 bloques. La impresión que yo tengo es que el futuro Consejo no va a tener 3 bloques, sino van a ser 5 o 6. Entonces esto va a conducir a un problema también muy fuerte de gobernabilidad, porque ponerse de acuerdo en ese contexto va a ser muy difícil. El alcalde que gane, yo me imagino que no llegará a tener más allá de 6, 7 concejales, que serían los concejales oficiales de gobierno, llamémoslo así. ¿Cómo se consigue con esa cantidad de concejales una opción mayoritaria para la ciudad? Bien, yo estoy bastante preocupado, obviamente, con una situación como esta. Muy preocupante este planteamiento, Fernando. ¿Por qué hay tantos candidatos? ¿Por qué la ciudadanía pues, se expresa de esta manera diciendo yo puedo ser el candidato, yo puedo salvar a Quito? ¿Por qué hay tanta representatividad y que esto también genere una crisis? Bueno, yo creo que hay que entender esto también en el marco de la historia reciente del Ecuador. El caso del sistema de representación política en el Ecuador, desde el retorno a la democracia, prácticamente se ha reinaugurado cada 10 años, cada década, lo cual nos muestra la fragilidad que tenemos de la representación. Arrancamos este proceso en los años 79 y 80, básicamente con Izquierda Democrática, Democracia Popular, Partido Social Cristiano, CFP. Eso se viene abajo los primeros 10 años y tenemos otro sistema de representación donde está, por ejemplo, el PRIAN de Noboa, está el partido de Gutiérrez, está el partido de Bucarán. Y digo así porque en realidad los partidos políticos son de personas, que es claramente identificado. Entra en crisis ese sistema de estos nuevos partidos y entramos en los últimos 10 años, llamémoslo así, con, yo diría, 2 partidos. Uno, Alianza País, que era absolutamente mayoritario, y luego un partido de oposición que era Creo. Y una vez que termina la presidencia, el presidente Correa, empieza una erosión muy grande. Lo primero que se ve es la fractura de Alianza País, que es una especie de ruptura de un espejo en mil pedazos. El caso de Creo le pasa algo parecido. Y entonces lo que tenemos este rato en el país son 276 organizaciones políticas, que es una locura. Y en el caso de Quito, como se leía, pues 49. Entonces hemos entrado en una franca crisis de representación que habrá que ver del proceso electoral que se avecina, cuántos terminan por quedarse, porque probablemente algunos no podrán sobrepasar el escollo de las elecciones y se quedarán en el camino. Y como dice, el que gane la tendrá bastante complicado con todos estos problemas que también se han detallado, ¿no? Que es la basura, lo que no existe actualmente, un proyecto de ciudad. Bueno, ese es el otro problema. Yo considero que no hay un proyecto de ciudad. ¿Cuál es el horizonte de Quito? Pues no se sabe. Y entonces esto está conduciendo también a que se fragmente la representación política y la construcción de visiones de futuro. Incluso dentro de estos 49 organizaciones políticas aquí en Quito, hay una que la constituyeron ex policías, por ejemplo. Entonces, esto es una representación de un sector. Esto ha hecho, por ejemplo, que hay mucha gente que empiece a reclamar la presencia de jóvenes, en otras palabras, de que se vayan todos y aparezca una nueva representación. Pero yo creo que la política no es así, no es de un día para otro que aparecen y ya está, ¿no? Yo creo que la política es una carrera, la política es una cosa de formación, de representación, etcétera, y eso no se consigue de un día para otro. Hay candidatos, por ejemplo, que están reivindicando simplemente el hecho de ser jóvenes, que yo creo que ya es algo bueno, nuevo, necesario.
pero los equipos de fútbol se hacen mezclando experiencia con juventud. La política no puede ser una cosa totalmente distinta. Tiene que haber experiencia y tiene que haber juventud. Muy bien, ahora hemos hablado sobre esta abundancia de candidatos, de esta crisis de representatividad. Ahora, es pertinente en este 5 de diciembre hablar de las fiestas de Quito. Justamente hace unos días, el 3 de diciembre, más de 2.000 aficionados de los espectáculos taurinos marcharon hacia el Palacio de Carondelet para pedir el regreso de la tauromaquia. Mucha gente ha continuado pues rechazando este tipo de espectáculos donde dicen es cruel, es la crueldad animal. Y allí en este análisis que también hace Fernando sobre las fiestas de Quito y la crisis que se vive en las fiestas de Quito, ¿qué está pasando con, por ejemplo, he escuchado a mucha gente decir, les guste o no los toros, se acabaron los toros en Quito y se acabó la fiesta, ya no es lo mismo? ¿Qué podemos pensar sobre esta crisis de las fiestas de Quito? Sí, bueno, yo creo que pensar que simplemente los toros hacían la fiesta me parece que es un reduccionismo absolutamente unilateral, que no corresponde con lo que está aconteciendo. A mí me parece que es una crisis mucho más fuerte, mucho más profunda. Hay un antropólogo brasileño que hizo un estudio del carnaval de Río de Janeiro y él llegó a una definición que me gusta mucho. Él definió el carnaval de Río de Janeiro como un ritual del consenso. Y que son en realidad este tipo de fiestas. En el caso de Quito, esto se constituyó hace aproximadamente 70 años y este ritual del consenso tuvo dos ejes. Uno, la fiesta dentro de los barrios de Quito y dos, justamente de alguna manera conmemorar el origen de la ciudad con la fundación española. Y ahí pues aparecía la españolidad vinculada precisamente a la fundación, a la Quito colonial, como se definía en aquella época, y también la fiesta de los toros. Ahora, uno no puede ser tampoco tan ingenuo. La fiesta de los toros en América Latina aparece principalmente porque en España no se pueden hacer las corridas en esta época de invierno. Es muy fría. Es muy frío. Entonces, ya hay toda una parafernalia, por decirlo de alguna manera, que está montada y que queda en desuso. Entonces, deciden traer la fiesta hacia América Latina. Por eso es que tenemos los toros en Lima, en Quito, Caracas, México principalmente, y se monta un circuito internacional, cosa que es muy interesante porque se internacionaliza esto. Uh-huh. Entonces, este ritual del consenso me da la impresión que se rompe, y se rompe básicamente hace 12 años, cuando se plantean una especie de visiones duales en ese momento entre el norte y el sur, por ejemplo, entre oficialistas y opositores, entre pelucones y sectores populares, que hacen que justamente la fiesta pierda ese sentido. Y yo creo que ahí entra en una gran decadencia. Ahora, en esta administración, la administración de Rodas, la impresión que yo tengo es que el alcalde no tiene la menor idea de lo que son las fiestas de Quito, porque incluso él ofreció convertirle a las fiestas de Quito en una especie de festival de Viña del Mar, de conciertos. Y eso no es la esencia de las fiestas de Quito, es esto que yo decía, la conmemoración histórica, los barrios de la ciudad, etc. Entonces, convertirle a Quito en un lugar de conciertos con esta figura de la quitonía, que no voy a decir que no, es una linda palabra, pero lo que termina haciendo es que la población de Quito simplemente es espectadora de un hecho que se produce a partir de cantantes, y nada más que cantantes. Esto hizo que, por ejemplo, en el 2014, cuando llega a la alcaldía Rodas, el presupuesto de la ciudad esté en $4.800.000. Traen un cantante como Sting, en esa época estaba incluso un candidato actual a la alcaldía, el caso Juan Carlos Holguín, que fue el que trajo desde la municipalidad de Quito a este cantante, y ya vimos los resultados que eso produjo. Pero de aquella época, del 2014, ahora 2018, es decir, 4 años, el presupuesto se ha reducido al 16%. Y los cantantes que han traído ya no tienen nada que ver con lo que se planteó al principio, con la estelaridad que había. Uh-huh. Y esto ha conducido, a mi manera de ver, a lo que este rato son las fiestas de Quito, una cosa totalmente apagada. Ya no hay ninguna referencia al origen, al debate respecto de lo que debe ocurrir, y las fiestas ya no representan, yo diría, absolutamente nada. ¿Cómo podría recuperarse ese consenso y recuperar estas fiestas de Quito, que tengan su identidad, que los quiteños nos sintamos parte de estas fiestas? Bueno, yo creo que hay que regresar a los orígenes. Los orígenes es, como decía, el tema de la fundación de la ciudad.
Obviamente que ya no podemos festejar la fundación española. Yo recuerdo que fue en el año 1990, el concejal Rafael Quintero planteó que también se debería festejar la defensa de Quito por parte de Rumiñahui, y esta fecha era el 1 de diciembre. De tal manera que con el sentido de la pluriculturalidad que ha ido creciendo con fuerza en la sociedad quiteña, a mí me parece que eso es lo que se debería hacer en términos históricos. Pero por otro lado también ir hacia los barrios, hacia los sectores populares, para que la fiesta vuelva a estar en el espacio público. Hoy día la fiesta ya no está en el espacio público, y el espacio público es la ciudad. Ahora, para esto yo lo que he sostenido es que sería también muy interesante hacer un gran debate en la ciudad, que parta de una discusión con historiadores, con antropólogos, con economistas, gente que promociona la cultura, los empresarios mismos, y a partir de eso, de ese gran debate, pues ver qué pueden ser las fiestas de Quito. Pero me parece que debería ir un poco en lo que fue el origen de las mismas. Muy importante. Dicho esto, a Fernando Carrión le pregunto cómo ve y qué expectativas tiene de estas próximas elecciones. Ya en marzo estaremos eligiendo un nuevo alcalde, una nueva autoridad. ¿Cómo perfila Quito con estos últimos acontecimientos, incluso la amenaza latente de los taxistas que acababa de mencionar que quieren radicalizarse su protesta, y no solo en Quito, Pichincha, sino a nivel nacional? ¿Cómo podemos pensar de estos movimientos, de estas, cada vez las protestas son mayores, de varios sectores que pues exigen sus derechos, exigen su remitigación de lo que consideran, ¿no? Bueno, yo creo que aquí se ve claramente la crisis del modelo de gestión. Los concejales dicen que el alcalde es el culpable, el alcalde dice que el consejo es el culpable. Y en eso nos hemos pasado, por ejemplo, con el tema de los buses, que no se resuelve ya en más de 1 año y medio, si no me equivoco, y simplemente ahí lo que había que hacer es subir 5 centavos, pasar de 25 a 30 centavos la tarifa. El momento que entre el metro van a ser 45 centavos, así se subirá 20 centavos. Y eso está a las puertas, porque eso será en 1 año o menos. En 1 año empezará a funcionar el metro, pero antes tendrá que estar definido esto. El tema de los taxis es una cosa relativamente parecida, y hay dos temas complicados. El uno es la incorporación de nuevos taxistas, se habla de alrededor de 8.000 taxistas, que obviamente esto le significa a los viejos taxistas una competencia. Y aquí, más que la competencia del mercado, es la competencia respecto de las cooperativas, porque son alrededor de 200 cooperativas que hay en Quito, y lo que ellos están planteando es que si bien Quito necesita más taxis, estos deberían estar inscritos en las cooperativas. Ahora, lo que ocurre es que los cupos en las cooperativas tienen un costo, y este costo va más o menos de entre 10 y 20 mil dólares. Y aquí hay un problema, yo diría, bastante complejo, porque el municipio tiene que entregar esto a las cooperativas de taxi. Y la segunda cosa, que es algo que a mí me parece que ya es increíble, el alcalde nos llama a debatir respecto del tema de las aplicaciones de estas tipo Uber, Cabify. Un alcalde no está para dirigir debates, sino está para tomar decisiones. A 1 año de terminar su mandato, que nos llame a debatir qué hacer con esto, y sin establecer las reglas, tiempos, ni nada de eso, me parece un absoluto despropósito. Yo creo que en esto lo que hay que hacer es definitivamente constituir una aplicación que puede llamarse, por decir algo, Taxi Quito, que incorpore la tecnología en el manejo del taxismo. El otro día conversaba con un amigo y yo le decía esto, que ya no podemos estar al margen del desarrollo de la tecnología, y él me decía con mucha razón, mira, es igual que los carteros de este rato pidan que se acabe el correo electrónico, porque tiene que seguir siendo el correo físico. No podemos quedarnos al margen de todos estos desarrollos. Ya se ha visto las bondades que tiene Cabify, que tiene Uber, y yo creo que lo que hay que hacer es sacar la experiencia y las bondades que este esquema tiene para que pueda ser manejada esta aplicación, que, como digo, Taxi Quito, pueda ser manejado por el municipio de Quito, puede ser manejado por los taxistas, puede ser manejado de una forma mixta, etcétera. Pero me parece que no incorporar la tecnología a estas alturas del desarrollo de la revolución científico-tecnológica que estamos viviendo a nivel mundial es absolutamente increíble.
Y en ese contexto, Fernando, Quito la tiene difícil, el próximo alcalde la tiene bastante complicada. Sí, porque uno ve los resultados que veíamos hace un momento de la representación política, el tema de gobernabilidad va a ser difícil. En segundo lugar, tenemos un presupuesto muy complejo. Este rato el municipio tiene una capacidad de inversión del 10-12% que se va a extender por lo menos un par de años más. Y financiar ese presupuesto pues va a ser muy difícil porque tiene tres fuentes que las tres son muy complejas. La una es que el gobierno nacional apoye, pero el gobierno nacional no tiene recursos. La crisis fiscal que tiene el Ecuador es muy fuerte. En segundo lugar, solicitar un mayor endeudamiento para el municipio ya no es posible porque el propio municipio sobrepasó el límite legal que está establecido. Y la tercera es recurrir a más impuestos. Yo no sé si la sociedad quiteña está dispuesta a pagar más impuestos porque me parece que la masa tributaria que estamos pagando ya es bastante alta. Entonces son una serie de problemas que la próxima administración va a tener que enfrentar y la verdad es que por lo que he escuchado de los distintos candidatos no hay una visión clara respecto de todos estos temas. Muy bien, es el análisis que hace Fernando Carrión respecto a Quito sobre la abundancia de candidatos, la crisis de representatividad y también las fiestas que quizás no se viven con la efervescencia que se vivía hace una década atrás. Muchísimas gracias, Fernando, por estar aquí. No, muchísimas gracias a ustedes. Amigos, son las 7:59, casi las 8 en punto. Vamos a una breve pausa. Estaremos ya conversando con Galo Lara, quien está aquí para comentarnos las razones del encarcelamiento de Carolina Llanos, que a su criterio no tienen pruebas. Así que enseguida regresamos con Galo Lara. La felicidad se encuentra en emprender actividades que valgan la pena. Pero solo existe una persona que podrá decirte con certeza lo que te hará feliz. Tú mismo. 10. Apoya un gobierno ideado y dirigido para toda la gente. Hombres y grupos perversos y sin escrúpulos pueden usurpar el poder del gobierno y usarlo para sus propios fines. El gobierno organizado y conducido solo para individuos y grupos interesados en sus propios fines da a la sociedad un lapso corto de vida. Esto pone en peligro la supervivencia de todos en el país. Incluso pone en peligro a aquellos que intentan hacer esto. La historia está llena de este tipo de muertes de los gobiernos. Por lo general, la oposición a tales gobiernos solo trae violencia. Pero uno puede elevar la voz como advertencia cuando tales abusos se generalizan. Y no necesitamos apoyar activamente a un gobierno de ese tipo. Sin hacer nada ilegal y simplemente retirando nuestra cooperación, podemos lograr que finalmente haya una reforma. Incluso mientras esto se escribe, existen en el mundo varios gobiernos que están fracasando solo porque su pueblo está expresando su desacuerdo silencioso simplemente al no cooperar. Estos gobiernos están en riesgo. Cualquier viento inoportuno de mala suerte podría acabar con ellos. Por otra parte, en donde es obvio que un gobierno trabaja con diligencia para todo su pueblo, en vez de hacerlo para un grupo con intereses especiales o para algún dictador demente, uno debería apoyarlo al máximo. Existe un tema llamado gobierno. En las escuelas, principalmente enseñan civismo, que es solo la forma en la que se estructura la organización actual. El verdadero tema gobierno se presenta bajo diversos títulos: economía política, filosofía política, poder político, etc. Todo el tema del gobierno y de cómo gobernar puede ser bastante preciso, casi como una ciencia técnica. Si estamos interesados en tener un mejor gobierno, un gobierno que no cause dificultades, deberíamos sugerir que este tema se enseñara en las escuelas a una edad más temprana. También podemos aprenderlo al leer al respecto. No es un tema muy difícil si aclaras en un diccionario las palabras difíciles. Después de todo, es el pueblo y sus líderes de opinión quienes sudan, pelean y sangran por su país. Un gobierno no puede sangrar, ni siquiera puede sonreír. Es solo una idea que tiene la gente.
La persona como individuo es la que está viva, tú. El camino a la felicidad es difícil de transitar cuando está ensombrecido por la opresión de la tiranía. Se ha sabido que un gobierno benigno, ideado y dirigido para toda la gente, allana el camino. Cuando así ocurre, merece apoyo. El camino a la felicidad es una carretera de alta velocidad para quienes saben dónde se encuentran los límites. Tú eres el conductor. Buen viaje. Estamos de regreso a las 8:03 de la mañana. Hoy es para planear qué hacer el finde y los jueves son para ti 2x1 en tus entradas y un agrandado de canguil gratis en Multicines. Y también la AMT te dice: te queremos a salvo, damos una mano cumpliendo con las normas de tránsito. No excedas los límites de velocidad. Los conductores tenemos una gran responsabilidad en nuestras manos. Es un mensaje de la Agencia Metropolitana de Tránsito, la AMT. También llega más lejos pagando menos con la venta anual de Michelin. Aprovecha la promoción 3x4 en llantas con balanceo y en llantaje gratis. Encuéntralas en todas las agencias Casavaca. Ven a Casavaca y enllanta tu carro. Aplican restricciones. Y vamos con un poco de información. La seguridad en la frontera será prioridad para el Ecuador y para Colombia. Esto se virtió después de este encuentro que tuvieron los presidentes de los dos países, Lenín Moreno e Iván Duque, respectivamente. Se evidenció en el marco del gabinete binacional que se desarrolló ayer en el Palacio de Carondelet en Quito. Duque cumplió su primera visita oficial al Ecuador desde que fue posesionado en agosto y manifestó que el encuentro fue positivo y que es importante el trabajo conjunto para luchar contra el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado. La cooperación entre nuestra fuerza pública permitirá asestar golpes cada vez más contundentes contra estas formas de criminalidad. Valoro al presidente Lenín Moreno su énfasis, igual que el mío, de cero tolerancia a cualquier forma de crimen, dijo el presidente colombiano Iván Duque. También destacó la cooperación energética en materia de transporte y la apertura en el sector de telecomunicaciones. Sobre la economía hubo acercamientos para fortalecer el comercio bilateral y mantener una apertura productiva. Por su parte, el presidente Lenín Moreno respondió que es importante mantener la hermandad entre los dos pueblos que fortalecen la paz. Agregó que no se debe olvidar que el principal objetivo debe ser la lucha contra la pobreza por el bienestar y la dignidad de los pueblos. Bueno, estamos ya con nuestro invitado, Galo Lara, a quien lo tenemos ya en nuestros micrófonos. Antes, recordarles que este espacio radial se televisa en Telesucesos, se transmite en el canal 29 UHF, también señal digital 29.1 HD en High Definition, TV Cable Canal 73, Claro TV Canal 43, también en Facebook. Nos pueden ver en tiempo real como Telesucesos Quito. No se olviden también todos sus comentarios con el hashtag Noticiero Sucesos y lo encuentran en Twitter en @radiosucesosdc. Esas son nuestras redes sociales habilitadas para ustedes. Y bueno, el caso que le convoca a Galo Lara es justamente una réplica quizás a lo que venían diciendo los familiares de estas víctimas de Quizaloma, luego de que el pasado agosto Galo Lara fue beneficiado con la prelibertad por haber cumplido más del 40% de una pena de 10 años por el triple asesinato de Quizaloma. Tania Vázquez, abogada de los familiares de las víctimas, habló del tema y dijo que la reacción
llegó luego de que la jurista conociera que el ex legislador se ha declarado como un perseguido político y añadió que Galo Lara cumplió una pena ejecutoriada y que él no puede ser identificado como tal, como un perseguido político. Además, la abogada ha asegurado ante los medios de comunicación que el ex legislador habría pagado a los autores materiales de este hecho. Clemencia Avedaño, madre y abuela de las víctimas, ha pedido que Galo Lara deje de hacerse llamar preso político. Aseguró que, según ella, hay pruebas suficientes que señalan a Galo Lara como cómplice de este crimen de su hijo y su nuera y su nieto. Por su parte, Galo Lara ha asegurado que los documentos descalificados de la extinta Secretaría de Inteligencia mostrados demostrarían que él no tuvo intervención alguna en este crimen y que todo obedece a una persecución política. ¿Qué nos dice Galo Lara? Bienvenido. ¿Qué novedades hay en este caso? Lo escuchamos. Muchas gracias por esta gentil invitación. Primero, que viva Quito. Realmente estoy sorprendido de la alegría de todos los quiteños en los parques, en las calles, en las veredas. Realmente es sorprendente esa alegría. Respondiendo a su inquietud, los documentos desclasificados secretos de la SENAIN evidencian la persecución política a Galo Lara desde la constituyente, a donde fui asambleísta constituyente, donde ellos organizaron unos operativos, el operativo Desarme, para desde allí iniciar el seguimiento y la persecución por haber hecho evidente las denuncias de corrupción del régimen del expresidente Rafael Correa. También con estos documentos secretos desclasificados, queda demostrado que hubo un montaje de pruebas falsas para involucrar a Galo Lara y a Carolina Llanos en el caso Quinsaloma, todo por venganza. En este caso, a mi pareja, la señora Carolina Llanos. La señora Carolina Llanos fue ingresada a la cárcel embarazada. Luego la golpearon con un fierro, le rociaron gasolina y gas pimienta en su vientre, la dejaron 3 días sangrando en el CRS femenino, reportaron eso al ministro del Interior de ese entonces, el cual indicó de que se la regrese a la celda y no se le permita salir a un hospital. Todas estas pruebas constan en los documentos desclasificados de la SENAIN, en donde en el inicio de esta investigación nos prueban estos documentos que ella fue involucrada porque era mi pareja sentimental. Ahora, ¿qué podemos decir de este pedido de los familiares de las víctimas de Quinsaloma, de que usted no puede llamarse un perseguido político? Y bueno, ¿por qué lo están diciendo? Dicen que también tienen pruebas. Bueno, yo no sé si tengan pruebas. Lo que yo tengo es pruebas de los radares chinos que nunca funcionaron, que los denuncié. Y yo tengo pruebas del tema de Vialmesa, que lo denuncié. Tengo pruebas de la importación de maíz en época de cosecha. Tengo pruebas de que los dineros del SOAT y del bono de la pobreza y su seguro de vida fueron a parar a las Bahamas, como es costumbre en la revolución. Tengo pruebas que las carreteras del Ecuador fueron contratadas con sobreprecio. Tengo pruebas de los sobreprecios de las pistolas Glock. Tengo pruebas del cheque cervecero de la Cervecería Nacional que mostramos al país, con lo cual evidenciaron que lo que tenían que pagarle a los ex trabajadores de la cervecería fueron compradas esas resoluciones para no pagarle. Tengo pruebas de más de 30 actos de corrupción, entre esos en los casos de Petrochina, cuyo petróleo fue vendido a Petrochina y esta empresa, con otras empresas intermediarias, se llevaban el petróleo, lo embarcaban y regresaban 46 días después a pagarlo. O sea, nosotros hemos sido el único país en donde hemos dado en el gobierno de la Revolución Ciudadana que embarquen petróleo, que lo trasladen, que lo vendan y que regresen 46 días después. Eso originó que el expresidente Correa ordene una persecución cruel e implacable por todas estas denuncias de corrupción. Recuerde usted que fui yo quien le presentó a la Corte Constitucional un pedido para que el pueblo del Ecuador, en una consulta popular, decida si queríamos o no las sabatinas. Todo esto molestaba
al expresidente Correa, por lo cual ordenó una cruel e inhumana persecución en contra nuestra. Es muy claro todas sus denuncias que hizo cuando era asambleísta Galo Lara. Ahora, sobre este tema de su proceso, usted obtuvo esta prelibertad por haber cumplido más del 40% de una pena de 10 años por este triple asesinato en el que fue involucrado. ¿En qué estado está su caso? Bueno, presentamos un recurso de revisión y en ese trámite estamos con mi abogado Felipe Rodríguez, Eduardo León y Gabriela Maldonado. Lo presentamos hace más o menos ya 45 días. Y este trámite iba lento, hasta que un día tuve un incidente con el juez Luis Enríquez, al cual le fui a pedir que por favor agilite esto. Y yo recuerdo la discusión que se tuvo con Luis Enríquez, porque él ordenó el archivo definitivo de la denuncia presentada por la Comisión Nacional Anticorrupción sobre las supuestas irregularidades en la construcción de la hidroeléctrica Mandariaco. Esto fue denunciado en el 2015 y fue archivado en enero de este año 2018. La Comisión Anticorrupción pidió que se reactive el caso. Este proyecto subió de 124 millones de dólares a 227 millones de dólares. Entonces fui donde este juez y le dije, señor juez, yo le vengo a pedir que acelere mi trámite. Y él me dijo que no me podía atender, que él tenía que responder en derecho. Realmente me es doloroso saber que tenemos este tipo de actitudes cuando hemos visto otras personas en esa propia Corte de Justicia que han manifestado que no van a ser correístas toda la vida. Ahora, además de este caso donde usted ha mencionado que fraguaron pruebas para silenciarlo, ¿qué pasa con Carolina Llanos? Usted ha mencionado estos maltratos que sufrió en prisión. Mire, los documentos desclasificados de la CNI prueban que hubo un montaje de pruebas contra Galo Lara y contra Carolina Llanos. Los documentos desclasificados secretos de la CNI prueban de que fue involucrada Carolina Llanos por ser mi pareja sentimental. Así lo dicen los documentos secretos desclasificados. Estos documentos secretos desclasificados nos llevan a la gran conclusión que constan en los partes del Ministerio de Justicia, en los partes de la trabajadora social, en los partes policiales, en los que Carolina Llanos fue detenida embarazada. Y una vez que estuvo adentro embarazada, la Cruz Roja le hizo un examen de sangre a pedido del fiscal y confirmaron su embarazo. Eso hizo de que le hagan dar una golpiza de 5 reclusas, rociándole gas pimienta, rociándole gasolina en su vientre y golpeándola. Eso consta en el informe de la Defensoría del Pueblo, en donde dice de que no se garantizaron sus derechos y mucho menos se podía detenerla embarazada, golpeada, para perder luego nuestro hijo de 8 semanas y media, como constaba en aquel documento. Esto es lo más grave que dice la Defensoría del Pueblo en esta investigación que se la remitió al presidente de la República y a nosotros. Yo quiero decirle al país, justicia que tarda no es justicia. Sin justicia no hay república. Sin justicia no hay dignidad. Sin justicia no hay libertad. Y duele que aún habiendo este informe desclasificado de la CNI, secreto, en donde se comprueba que ella fue involucrada por ser mi pareja sentimental, aún están 2 personas inocentes en la cárcel. Ya son 7 años, señor presidente Lenín Moreno, señor ministro de Justicia, son 7 años que están estas personas siendo inocentes en la cárcel por orden de un hombre que solamente quería odio, venganza contra las personas que cumplimos un mandato popular, legislar y fiscalizar. Galo Lara, ¿cómo se fraguaron esas pruebas en su contra y en contra de Carolina Llanos? Bueno, lo dicen los documentos secretos. Y esos documentos secretos dicen que hubo una reunión en la Inspectoría de la Policía a cargo de un general Solano para dar trámite al caso Independencia. El caso Independencia es el caso Galo Lara en la CNI. Y en estos documentos desclasificados
se confirma cómo se va a buscar a un testigo para sacarlo de la cárcel, convertirlo en testigo protegido y que rinda una versión urgente, anticipada, para luego de sacarlo de la cárcel, acuse a Galo Lara. Allí también demuestran de que se forjó un video. Todo el Ecuador recuerda, porque yo recibí 307 cadenas de radio y televisión para criminalizarme en forma pública y subieron un video de YouTube en donde ponían a una persona diciendo que Galo Lara y Carolina Llanos habían pagado para esta muerte. Estos documentos desclasificados demuestran que los policías, el señor coronel Zapata, el señor coronel Zapata y el señor Nieto, los dos policías estuvieron a cargo del forjamiento de este video, dicen los documentos de la SENAIN. Entonces queda evidenciada la persecución política a través de estos documentos secretos desclasificados. Importante, ¿qué esperar de este caso y también del caso de Carolina Llanos, Galo Lara? Mire, yo confío en la justicia, confío en que los jueces no van a ser correístas toda la vida. He recibido solidaridad en las calles de Quito. He recibido solidaridad y muestras de apoyos a través de las redes sociales y de las personas en las iglesias con sus oraciones. Tengo fe y esperanza de que muy pronto va a brillar la justicia. Y eso es lo que espero en la Corte Nacional de Justicia, a donde he pedido se me fije una audiencia para en tribunales demostrar el estado de inocencia de Carolina Llanos, de Gilbert Llanos y de Galo Lara. Ahora, como usted mencionaba, hay este informe de la Defensoría del Pueblo que hizo público este informe sobre la situación de privación de libertad, en ese caso cuando todavía usted estaba en prisión, y de Carolina Llanos. ¿Qué hacer con este informe? ¿Se podría apelar quizás a instancias internacionales por la violación de derechos que se cometieron? Lo primero que hemos hecho es ponerlo en conocimiento de las autoridades del Ecuador, para que sean las autoridades del Ecuador las que evalúen este informe, en donde ratifica que el mayor derecho violado a Carolina Llanos fue haberla detenido embarazada. Yo le quiero contar a usted y al país que cuando ella fue detenida, yo recibí un mensaje del ministro del Interior de ese entonces, quien textualmente me dijo: ella es nuestro rehén, ella estará presa hasta cuando tú dejes de denunciar la corrupción. Y eso fue lo que pasó. Yo quiero decirle al Ecuador que lo que le ha pasado a Galo Lara, que lo que le ha pasado a Carolina Llanos, nunca más se vuelva a repetir. Nunca más se escoja a personas inocentes para satisfacer odios y venganza. Nunca más se le presenten a los jueces falsos positivos para que esos jueces de ese entonces sentencien con falsos positivos que hoy han quedado evidenciados con los documentos secretos de la SENAIN. Creo que es una gran oportunidad de los jueces de la Corte Nacional de Justicia que evalúen estos documentos y muestren al Ecuador que sí existe justicia en nuestra patria. Ahora, cambiando de tema y aprovechando su presencia aquí, Galo, del caso Gabela, usted le ha prometido y le había prometido en vida al general Jorge Gabela que usted revelará toda esta situación, estas irregularidades que él también en su momento denunció y que quizás le costaron la vida. ¿Qué sabe de este caso? Bueno, el general Gabela, antes de fallecer, tomó contacto conmigo y me hizo la entrega de una documentación, la cual me pidió que si le llegaba a pasar algo a él, la entregue a autoridades no correístas. Yo públicamente le he pedido a la fiscal de la Nación, públicamente le he pedido al señor Litardo de la Comisión del caso Gabela de la Asamblea Nacional, me citen para poder entregarle esta documentación y cumplir con el deseo del general Gabela. Pero hasta el día de hoy, ni la Fiscalía, ni la Comisión Gabela de la Asamblea Nacional nos han hecho eco de esa invitación. Yo cumpliré el deseo del general Gabela de que se conozca ahí el origen del por qué falleció.
Bien, sobre estos temas, algo adicional que nos quiera comentar, aclarar. Bueno, yo específicamente confío en que la justicia haga justicia. Una justicia que se demora no es justicia. Y estoy doblando rodillas a las 3 de la mañana orando para que se liberen a los inocentes en este caso y se sancionen a los culpables. El autor intelectual anda libre. La persona que cometió el delito y fue contratada por el autor intelectual andan libre. Nosotros somos los que más queremos que este caso no quede en la impunidad. Y la primera denuncia que presentó la señora Clemencia Avendaño en la Fiscalía, 8 días después de haber ella vivido este horroroso crimen de su familia, dice quiénes mataron a su hijo y su familia. Ahí menciona el nombre de un señor Cleber Romero. Lo sorprendente fue de que la Fiscalía, a cargo de Inés Barco y a cargo de Galo Chiriboga, no investigaron eso, porque la señora menciona en su primera denuncia quién cometió el crimen de su hijo y su familia. Hoy están saliendo a la luz públicas con estos documentos desclasificados de la SENAIN, que en Quinsaló hubieron 2 matanzas y que la primera matanza generó la venganza con la segunda, a los cuales nosotros, según estos documentos desclasificados secretos de la SENAIN, no tuvimos nada que ver ni los conocíamos a estas personas. Vemos que todo esto se clarifique y, como dice Galo Lara, que se haga justicia. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en este espacio. A usted, que la veo solita ahora, no me la dejen solita aquí. Me han dejado solita. Un abrazo a Carlos Calderón si nos está escuchando. Amigos, las 8:24, vamos a una breve pausa y estamos retornando con más. Se viene este espacio miércoles de ciencia con la Escuela Politécnica Nacional. Hablamos de un tema muy interesante sobre turbinas, sobre el diseño de turbinas con este tema de los ríos, de la sedimentación de los ríos. Así que no se vayan. ¡Hey! Oigan. ¡Hola! ¡Hey! ¡Ay, no! ¡No! ¡Déjese! Por favor, a un lado. Estamos tirando aguas negras. Espero que sus zapatos no sean nuevos.
estamos de regreso a las 8:28. Yo tengo un mensaje y es que hoy es para sorprender a alguien y los jueves son para un estreno, porque con tus tarjetas Banco Pichincha tienes 2x1 en tus entradas y un canguil gratis en multicines. Con tus tarjetas Banco Pichincha los jueves son para un estreno. Y esta Navidad un Kia Stinger puede ser tuyo y Mole el Jardín lo hace posible. ¿Cómo puedes participar? Acumula $25 en facturas si pagas con Pacific Card. Recibes un triple cupón. Es una promoción válida del 15 de noviembre al 6 de enero del 2019. El sorteo se realizará este próximo 7 de enero del 2019. Bueno, también damos el pronóstico del día que lo publica Diario La Hora para hoy. El Instituto Nacional Meteorológico e Hidrológico, INAMI, prevé una temperatura máxima de 21 grados centígrados, una mínima de 9 grados. Pronóstico llovizna desde las 4 de la tarde, así que tomar precauciones. Y también damos lectura a las redes sociales. La AMT en Quito advierte de un bus averiado sobre la avenida Simón Bolívar en estos momentos en el sector de Pueblo Blanco. Personal operativo ya gestiona la movilidad en el lugar. Sugieren tomar precauciones. También informa de cierre de vías en los alrededores del estadio de Laucas debido al evento de bandas de guerra y bastoneras. Hay personal que gestiona la movilidad en el lugar y de hecho pues hoy a partir de la tarde noche se van a realizar varios cierres de vías, así que es muy importante tomar en cuenta el plan operativo de movilidad justamente en el centro histórico para las noches de plazas que se realiza en el centro histórico a partir de las 6 de la tarde. Va a haber cierres de varias vías en el centro histórico, así que consultar en la página web de la AMT en Quito. También conoce el plan de movilidad de Tribunazo que se desarrolla hoy a partir de las 6 de la tarde también. Hay algunos cierres de vías, entre ellas pues está la tribuna de la Chiris, por supuesto, así que son varias calles aledañas, varias opciones que ustedes tienen para la movilidad, así que para que en todo no sea un caos, consultar y prevenir, muy importante. Bueno, y vamos con información y es que China aprovecha la tregua en la guerra comercial con los Estados Unidos y espera lograr un acuerdo en 90 días. China dijo este miércoles que Pekín y Washington seguirán adelante con sus negociaciones comerciales en los próximos 90 días y confía en que se puede alcanzar un acuerdo en momentos en que aumentan las dudas sobre si ambas partes pueden resolver sus profundas diferencias. El ministro de Comercio, en un breve comunicado en su sitio en internet, también dijo que China trabajará para implementar lo antes posible temas específicos que ya fueron acordados. El comunicado del ministerio se conoce después de un periodo de relativo silencio de Pekín, luego de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y su par chino, Xi Jinping, acordaron el sábado una tregua temporal en su guerra comercial durante una reunión en el marco de la cumbre del G20 que tuvo lugar en Argentina. La amenaza de una mayor escalada de la guerra comercial entre las dos mayores economías del mundo ha presionado a los mercados financieros y la economía global durante gran parte del año y los inversores recibieron inicialmente con alivio el cese de este fuego, entre comillas. Pero el ánimo se agrió rápidamente debido al escepticismo sobre que ambas partes logren un acuerdo sustancial en una serie de temas muy conflictivos dentro del periodo de negociación pactado de 90 días. Un fracaso en las discusiones abriría la puerta al fantasma de nuevos aranceles de Estados Unidos y potenciales represalias de China a partir de marzo. El Ministerio de Comercio dijo que las discusiones comerciales y económicas entre Estados Unidos y la China fueron muy exitosas. El comunicado no mencionó, sin embargo, a Trump o el presidente chino, y la agencia estatal de noticias Xinhua dijo que el comunicado del ministerio elogió su reunión, pero no mencionó nada más en concreto. Simplemente que confían en la implementación, que los equipos económicos y comercio de ambas partes promoverán activamente el trabajo de las negociaciones durante 90 días, según un cronograma y hoja de ruta claros, afirmó. Así pues, la parte china comenzará con la implementación de temas específicos en los que ya hay consenso, mientras más pronto mejor. Trump, en
tanto amenazó con aplicar grandes aranceles a los bienes chinos importados a Estados Unidos si su gobierno no logra un acuerdo comercial efectivo. Y lo dijo así: vamos a tener un acuerdo real con China o no habrá ningún acuerdo, momento en el que aplicaremos grandes aranceles a los productos chinos que son enviados a los Estados Unidos. En definitiva, lograremos un acuerdo. Eso es lo que cree Donald Trump, ya sea ahora o en el futuro, escribió desde su cuenta de Twitter minutos después de la publicación de este comunicado del Ministerio de Comercio de la China. Amigos, van las 8:34, vamos a una breve pausa y estaremos ya enseguida presentando este segmento miércoles de ciencia con la Politécnica Nacional. Y pues hoy hablaremos acerca de la creación de la energía y cómo ha influenciado este tema para el diseño de turbinas hidráulicas, como un caso particular en el tema de los sedimentos de los ríos en el Ecuador. Así que enseguida con un experto de la Politécnica Nacional. No se vayan. La felicidad se encuentra en emprender actividades que valgan la pena. Pero solo existe una persona que podrá decirte con certeza lo que te hará feliz. Tú mismo. Cuida tu propia área. Cuando la gente tiene en desorden sus posesiones y su área, ese desorden puede afectar las tuyas. El que las personas aparentemente no sean capaces de cuidar sus propios bienes y espacios es un síntoma de que sienten que no son aceptadas y que en realidad no poseen sus propios bienes. Cuando eran jóvenes, se les dieron cosas con demasiadas advertencias y condiciones añadidas. O se las quitaron sus hermanos, hermanas o padres. Y es posible que no se sintieran bienvenidas. Las posesiones, las habitaciones, los espacios de trabajo y los vehículos de estas personas muestran que en realidad no son propiedad de nadie. Peor aún, a veces se puede observar una especie de furia contra las posesiones. Su manifestación es el vandalismo. La casa o el automóvil que no tiene dueño pronto se arruina. Quienes construyen y tratan de dar mantenimiento a viviendas para personas de bajos recursos a menudo se desalientan por la rapidez con que se arruinan. Los pobres, por definición, poseen poco o nada. Y al ser acosados de diversas maneras, también empezarán a sentir que no son aceptados. Pero la gente que no cuida sus posesiones y espacios, sea rica o pobre y sin importar por qué razón lo haga, puede causar desorden en quienes la rodean. Estoy seguro que puedes recordar ejemplos de esto. Pregunta a esas personas qué es lo que realmente poseen en la vida. Y pregúntales si en verdad se les acepta en el lugar donde están. Y recibirás algunas respuestas sorprendentes. Y también les ayudarás muchísimo. El arte de organizar posesiones y espacios puede enseñarse. Quizás sea una idea nueva para alguien que cuando se toma y se emplea un artículo, debería volverse a poner en el mismo lugar, de manera que sea posible volverlo a encontrar. Algunos individuos pasan la mitad de su tiempo solo buscando algo. Dedicar un poco de tiempo a organizarse puede compensarse por una mayor rapidez en el trabajo. No es la pérdida de tiempo que algunos creen. Para proteger tus posesiones y espacios, haz que otros cuiden los suyos.
El camino a la felicidad es una carretera de alta velocidad para quienes saben dónde se encuentran los límites. Tú eres el conductor. Buen viaje. Estamos de regreso a las 8:40, leemos un poco las redes sociales. Paul Romero nos dice expectativa en las Fuerzas Armadas del Ecuador por designación de una nueva cúpula militar que se conocerá en las próximas horas. Serán los últimos decretos de Lenin antes de su viaje a la China. Bueno, también hay varios comentarios y reacciones tras la renuncia de María Alejandra Vicuña a la vicepresidencia. Y pues Yanine Cruz, asambleísta, le pregunta, dice seriamente, ¿y los familiares de enrolados en el sector público también renunciarán? Una buena pregunta, considerando, según la denuncia de Andrés Páez, que son más de 26 familiares los que tiene la ahora ex vicepresidenta de la República enrolados en el sector público. También Darío Burbano Macías, un tuitero, dice: se perfila como un secreto a voces que María Paula Romo sería una de las mujeres que integrarán la terna para el puesto de vicepresidenta de la República. Ruptura C estaría haciendo el lobby político por su mocionada. Bueno, esos son rumores nada más que se ventilan en redes sociales. Aún se busca vicepresidenta. Bueno, también sobre noticias, las fuerzas de seguridad se incautaron más de 1.270 kilos de cocaína, mucha atención, procedentes del Ecuador en los puertos de Algeciras en España y Amberes en Bélgica. Esto ocultos en troncos de madera en una operación contra una red de tráfico internacional de cocaína entre Sudamérica y Europa, que está formada por 26 personas. Según informó este miércoles el Ministerio Español del Interior, 7 de los sospechosos, incluido el líder de la organización, fueron detenidos en la localidad de la provincia de Málaga, esto del sur de España, en esta llamada Operación Brocade Fraternity. La investigación comenzó después de que la Guardia Civil, es la Fuerza de Seguridad Española y la Agencia Tributaria Española, inspeccionaron en el puerto de Algeciras una partida de 5 contenedores procedentes del Ecuador que transportaban madera tropical. Los agentes aprendieron uno de ellos y 797.7 kilos de cocaína oculta en el interior de sus troncos. Iniciaron las averiguaciones sobre las personas partícipes en la adquisición y exportación de esta partida. Semanas antes se produjo otra incautación de 470 kilos de cocaína en el puerto de Amberes, en Bélgica, cuyas empresas importadoras y exportadoras y la forma de actuar coincidían. Tras una primera reunión entre la Guardia Civil y la Policía Federal de Bélgica en Málaga, se llegó a la conclusión que detrás de estas operaciones de narcotráfico se encontraba una organización criminal afincada en Bélgica que contaba con ramificaciones en España, Francia, Holanda, Colombia y el Ecuador. En un segundo encuentro en La Haya, en Holanda, se acordó llevar a cabo una acción policial coordinada entre ambos países encaminada a conseguir la desarticulación total de esta organización transnacional. Muy preocupante esta situación, amigos. Nosotros continuamos y, como habíamos mencionado antes del corte, en este miércoles de ciencia presentamos a Edgar Cándoles, profesor titular en el Departamento de Ingeniería Mecánica de la Escuela Politécnica Nacional. Desde el año 2013 también es PhD en Ingeniería Energética e Ingeniería Termofísica de la Universidad Tsinghua en China. Y pues el tema que nos conduce a presentarles que en el Ecuador en los últimos años se han realizado inversiones en proyectos de generación hidroeléctrica con la finalidad de modificar la matriz energética. Es así que actualmente este tipo de generación constituye un aproximado del 55% de la generación de energía eléctrica. Sin embargo, los ríos en el país contienen condiciones de sedimento que influyen
justamente en el diseño de turbinas hidráulicas como un caso particular. En ese contexto, las técnicas de predicción y diseño en Ecuador deben ser realizadas por las capacidades locales y discutidas con toda la comunidad. Bueno, bienvenido Edgar y gracias por estar aquí en este segmento Miércoles de Ciencia. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para todo el público de esta radio muy querida. Bien, respecto a el tema que nos compete, pues cómo se podría desarrollar las capacidades ecuatorianas para el diseño de este tema de las turbinas hidráulicas, en el caso de los ríos en el país que tienen pues situaciones de sedimento. A ver, yo pienso que podemos comenzar un poquito conversando por qué el Ecuador es un país que debe perfilarse a estudiar la generación hidráulica. El Ecuador es uno de los países que cuenta con la mayor cantidad de recursos hidráulicos. Geográficamente ha sido bendecido por esa localización geográfica. No es solo del Ecuador, es la región sudamericana y el Asia también. Y eso a nosotros nos ha colocado en el debate, no solo de esta temporada, sino durante el largo tiempo que ha habido la ingeniería en el Ecuador, de cuánto podemos nosotros generar con energía hidráulica. Actualmente nosotros tenemos, de lo que yo he podido calcular, el 58% de la energía que producimos eléctrica es energía producida por energía hidráulica. Y sin embargo, hasta el momento nuestra capacidad puede ser mucho mayor. Voy a dar un dato, por ejemplo, de que solamente el 21% de la capacidad que tenemos hemos podido utilizar, a pesar de las inversiones que se han realizado. Entonces, ¿por qué es necesario seguirlo discutiendo en la academia y en la comunidad? Porque siempre debe haber la discusión pública sobre esto, porque la generación hidráulica es una tecnología que se produce por cada planta que se da. Es decir, si existe una planta hidroeléctrica, no hay un diseño similar en otra parte. Las turbinas que están en esa hidroeléctrica son exclusivas para esa hidroeléctrica. Y eso entonces nos conlleva a pensar que la ingeniería que debe tener para el diseño de esa hidroeléctrica es de capacidades locales. ¿Por qué? Justamente está en el tema mencionado de que nosotros tenemos problemas de sedimentación. Y ese sí es un problema todavía más localizado en nosotros. Si bien es cierto, los recursos hidráulicos no tenemos toda la región sudamericana, los problemas de sedimentación es un problema que a nosotros nos hemos visto afectados principalmente por la erupción de los volcanes que hemos tenido últimamente y por las características del suelo que existe. Entonces, supongamos, voy a dar un ejemplo, que si nosotros comenzamos a ver las necesidades que tienen un país europeo, un país norteamericano o en otros países, las condiciones que a ellos les exige el diseño de plantas hidroeléctricas son un poco diferentes a las nuestras. Entonces es importante que nosotros comencemos a hacer diseños particularizados. Entonces las capacidades nacen de nosotros. Muy importante. Ahora, ¿esto es posible a un corto o mediano plazo? Al inmediato plazo. Porque nosotros tenemos en la Politécnica un grupo de investigación en el cual nosotros ya estamos trabajando en modelos para predecir de la manera más acertada o con mayor confiabilidad la erosión debido a las partículas. Entonces, también tenemos datos que hemos podido recopilar en algunos ríos de cuál es la cantidad de sedimentos que tienen. Obviamente sería mucho más factible, que en eso trabajamos, en tener un histórico de sedimentación que hay y cuáles son las influencias que existen cuando se da una erupción. Las erupciones volcánicas que se dan afecta totalmente primero a la eficiencia de las máquinas, porque se afecta la vida útil de los equipos. Claro. Entonces nosotros ya estamos trabajando en eso y eso es inmediato. Lo que nosotros necesitamos es un poco más de, ¿cómo se diría?, de vinculación hacia la parte de las hidroeléctricas, pero estamos también en eso trabajando. ¿Qué haría falta, como dice, esta vinculación para que esto sea posible? ¿Qué quizás voluntad política? ¿Qué es lo que necesitaría para que exista y se dé? No, nosotros necesitamos primero, es como todo proyecto de investigación en todas partes del mundo, necesita una socialización hacia la comunidad para que comencemos a introducir los pensamientos de la academia local.
Entonces nosotros contamos en la Politécnica Nacional con profesores de grado académico de PhDs graduados en Inglaterra, en China, en Estados Unidos, enfocados en dar soluciones a estos problemas. El segundo componente sí es que la academia necesita la vinculación con las hidroeléctricas o el sector de generación hidroeléctrica. Y obviamente en eso estamos trabajando y tenemos algunos convenios que pretendemos entrarlos en ejecución. Ahora, ¿cómo beneficiaría esta condición de que se desarrolle a nivel local este tipo de turbinas especiales que van muy acorde a nuestra realidad? Primero, los costos de mantenimiento que tienen los equipos van a ser mucho menores. Segundo, creamos las capacidades locales para que hablemos realmente de la generación del conocimiento en la sociedad ecuatoriana. Entonces, de la ingeniería ecuatoriana para solucionar nuestros problemas. Y eso nos va a dar beneficios incluso en términos a futuro sobre las demandas energéticas que vamos a requerir en el futuro. Actualmente, nosotros hemos visto que los datos que nos ponen visiblemente, el Ecuador en potencia instalado ha duplicado su instalación de energía hidráulica. Sin embargo, a futuro nuestra población sigue creciendo, nuestra demanda energética del sector industrial debería crecer y eso da índices de que nuestro país progresa. Entonces, a medida que nosotros progresemos, a medida que nosotros mejoremos nuestra calidad de vida, vamos a requerir de más energía. Entonces, nuestros proyectos deben estar siempre presentes para poder resolver esos problemas de la sociedad. Muy importante. Ahora, sobre este tema de las hidroeléctricas, ha habido mucha tela que cortar, sobre todo con esta situación de Coca-Cola Sinclair, la famosa obra emblemática del gobierno anterior y que pues ahora conocemos que ha presentado más de 8.633 fisuras que han sido reparadas. Este problema sigue y pues la revisión de esta situación costaría incluso millones de dólares al Estado ecuatoriano. ¿Cómo ve y cómo evalúa usted desde el lado externo, como un experto, como un técnico profesional, esta situación de Coca-Cola Sinclair y de las hidroeléctricas en el país? A ver, lo primero que sí es importante analizar es que al corto plazo de operación de una hidroeléctrica es un poquito preocupante saber que existen tantas fisuras. Es importante analizar qué tipo de material fue utilizado, si los procesos de soldadura fueron los correctos y realmente a través de los medios de comunicación se habla sobre que el costo de la reparación costaría 1.000 millones. Sin embargo, es necesario que, como se ha hecho la contratación de un ente externo para que pueda dar un punto de vista imparcial sobre el caso que está dándose ahí. Si existen elementos comprometidos al respecto, es necesario que sean sustituidos porque ponen en riesgo la operación de la planta. ¿Cómo podría ser sustituido? ¿Toda la cámara donde se encuentra y que está cubierta por hormigón? Por el monto que están estableciendo, pues debería yo considerar que es el cambio total del cuarto de máquinas, pero es por el monto que está hablándose. Bueno, es una hipótesis que se está barajando, habría que esperar los análisis, los estudios. Y sobre, aparte de Coca-Cola Sinclair, el resto de hidroeléctricas, ¿cómo ve la capacidad del país? ¿Se está aprovechando, no se está aprovechando? ¿Cómo ve estos proyectos que ya están construidos? A ver, la generación eléctrica siempre será una inversión. Si nosotros, por ejemplo, hablaríamos ahorita sobre que la capacidad de las hidroeléctricas no está siendo utilizado, nosotros necesitamos pensar a futuro. En ese sentido, nosotros necesitamos pensar en que, como les explicaba antes, a medida que nuestra sociedad crezca, vamos a necesitar energía. A medida que tengamos ideas, a medida que tengamos soluciones a los problemas actuales, la generación eléctrica comienza a ser un actor muy importante en la toma de la política nacional. Entonces es importante que todo proyecto que esté operativo siga haciéndolo y que siga operándolo de la mejor manera. Ahora lo que necesitamos pensar es cuánto vamos a nosotros a pensar en nuevos proyectos, cuánto vamos a vincular a la academia para el desarrollo de los nuevos proyectos hidroeléctricos que tienen que aparecer. Si nosotros, del dato que manejo yo, apenas utilizamos el 25% del recurso hidráulico que existe, es del económicamente viable. Entonces tenemos aún mucha capacidad y debemos utilizar ese recurso que geográficamente hemos recibido.
¿Ustedes se han sentido como academia excluidos de este diseño de grandes proyectos? Claro que no. Lo que sucede es que en la actualidad es necesario vincularnos más. O sea, nosotros necesitamos crear la sinergia en el cual la academia esté vinculado en los proyectos. Eso es un trabajo que tenemos que hacerlo todos, desde los medios de comunicación, para vincularnos con la sociedad, hasta el ente político que permita la sinergia correcta de la academia. Muy bien, muchísimas gracias a Edgar Cando, él es profesor titular del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Escuela Politécnica Nacional. Desde el año 2013 también es PhD en Ingeniería Energética e Ingeniería Termofísica de la Universidad Tsinghua. ¿Lo digo bien? En China. Muy bien dicho. Muy bien, muchísimas gracias a Edgar Cando. Ha sido este segmento de miércoles de ciencia. Antes de terminar, quisiera dar lectura a las redes sociales de lo último que está sucediendo. José Regato Cordero llega a la Fiscalía General del Estado en estos momentos a reconocer la firma en su denuncia que presentó por supuestamente usurpación de funciones contra el ex fiscal general Paul Pérez Reina y el contralor subrogante Pablo Celi. Él dice que asegura que no ha violado la Constitución. En estos momentos está sucediendo aquello, así que estaremos muy pendientes aquí en Radio Sucesos de todo lo que acontezca, amigos. Debemos despedirnos, ya son las 8:54. Gracias por su amable sintonía. Yo les quisiera recordar también que este espacio todos los días se televisa a través de Telesucesos en Canal 29 UHF, en señal digital Canal 29.1 HD en High Definition, en TV Cable Canal 73, en Claro TV, Canal 43, en Facebook nos encuentran en tiempo real como Telesucesos Quito. También, por supuesto, nuestras redes sociales habilitadas nos encuentran en Twitter como @radiosucesosdc. Si quieren comentarios, sugerencias, son bienvenidas, por supuesto, con el hashtag Noticiero Sucesos. Así pues, yo me despido, sin antes también agradecer su amable sintonía y, por supuesto, la de nuestros auspiciantes que hacen posible este espacio. Y por supuesto a NetLife, el único internet de ultra alta velocidad por fibra óptica que llega directo hasta tu hogar. También las tarjetas Banco Pichincha. Con tus tarjetas Banco Pichincha aprovecha los martes y jueves de beneficios en multicines con 2x1 en entradas, agrandado, Tucanguil, totalmente gratis con Banco Pichincha. Estás en confianza. También la Agencia Metropolitana de Tránsito, Chaide, porque descansar es más que dormir. También Mazda CX-5. Encuéntralo desde 39.990 con las cuotas más bajas del mercado. Mazda desafía lo convencional. También Mall El Jardín acumula $25 en facturas. Participas también en el sorteo de un Kia Stinger deportivo. Si pagas con Pacífica recibes un triple cupón. Gracias también a todo el equipo técnico, periodístico, comercial que hace posible este espacio. Yo soy Verónica Larrea. Con ustedes será hasta mañana a partir de las 7 en punto. Tienen una nueva cita aquí en Radio Sucesos y Telesucesos. Gracias y que tengan un excelente resto de tarde. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Sucesos